De hoy vamos a estar en el libro de Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 17. Así es que le animo, mi amado hermano y hermana, que busque ahí en su Biblia, en el libro de los Jueces. Acuerden que Jueces son los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento está después del libro de Josué, ¿verdad? Así es que vaya ahí al libro de Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 17. Y nos vamos a poner de pie, hermanos, para reverencia a la palabra del Señor, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 17. Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 17. Comuníqueme con un amén si ya están libres, hermanos. Me gusta porque no se me vayan a dormir, hermano. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, verso 11 al 17. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiaserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Así es que tome sus asientos, mis amados hermanos. Vamos a mirar hoy la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 17. Y el tema de nuestro mensaje se llama: cuando Dios llama a los débiles a hacer su obra y su voluntad. Mis amados hermanos y hermanas, vivimos en una generación donde el valor de las personas suele medirse por su posición social, por sus recursos materiales que pueda tener o poseer, por su preparación o su influencia que éste pueda ejercer. Muchos piensan: Dios puede usar a otros, pero no me puede usar a mí. Muchas veces nosotros miramos la historia, ¿verdad?, en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de grandes hombres de Dios, de grandes héroes. Pero muchas veces, mis amados hermanos, nosotros creemos que Dios no nos puede usar a nosotros. Hay creyentes que aman al Señor de corazón, pero viven paralizados por el miedo, el sentimiento de incapacidad o el recuerdo de sus fracasos en su vida. La historia de Gedeón demuestra que Dios no escoge a las personas por lo que son ellos en sí mismos, sino por lo que Él hará a través de ella. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos entender y saber que Dios no llama a personas perfectas, que Dios no llama a personas capaces. Dios llama y usa personas comunes y corrientes para Él verdaderamente hacer su obra. Fíjese qué interesante. Cuando Dios, ¿verdad?, encontró a Gedeón, ¿en qué situación encuentra a este hombre llamado Gedeón? Dice la palabra del Señor que este Gedeón estaba escondido, dice la palabra del Señor, limpiando, ¿verdad?, el
los enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? Este pueblo de Madián, dice la palabra. Y el pueblo de Israel vivía, dice, en las cuevas, vivía debajo, ¿verdad? Se habían excavado hoyos y cuevas. ¿Por qué? Por temor a sus enemigos. Y qué decir, ¿verdad? El acoso constante que estos pueblos, ¿verdad? Venían y hacían en contra del pueblo de Israel. Por eso Gedeón, dice que el ángel de Jehová se le apareció y Gedeón estaba escondido, dice, en una obra, hermano, es un hoyo donde se preparaba ahí, ¿verdad?, el vino. Pero miramos que él estaba preparando el trigo para alimentar a su familia. Fíjense ustedes que ese no era el lugar, ¿verdad?, donde se preparaba, donde se limpiaba el trigo. Generalmente lo hacían en la cima de una colina, al aire libre, donde el viento soplaba, ¿verdad? Y ellos limpiaban el trigo y el grano, ¿verdad?, limpio salía, y lo que era, lo que no era el grano, ¿verdad?, lo limpiaba por la fuerza del aire. Pero este hombre estaba escondido, dice la palabra del Señor. Y miramos algo importante, hermano. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento? Fíjese que esta historia de Gedeón muestra que Dios no escoge a las personas por lo que son, sino por lo que Dios hará a través de ellos. Cuando Dios encontró a Gedeón, Israel estaba viviendo una de sus épocas más oscuras, más tristes, a mano de sus enemigos. Durante 7 años, los madianitas habían destruido las cosechas, ¿verdad?, de los hijos de Israel y empobrecido en gran manera la nación. Si usted lee los versículos, capítulo 6, versículos del 1 al 10, usted se dará cuenta, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. El pueblo se escondía en cuevas, en montañas. La desesperanza dominaba cada hogar, cada familia. En ese escenario miramos que aparece el ángel de Jehová. No llega, fíjese qué interesante, no llega, ¿verdad?, a un rey, no llega a un sacerdote famoso del pueblo de Israel, no llega a un ejército, llega a un hombre escondido, a un hombre temeroso, a un hombre lleno de preguntas, a un hombre que estaba verdaderamente viviendo a escondidas, atemorizado y sin esperanza. Mis amados hermanos, así trabaja el Señor. Dios, mis amados hermanos, muchas veces muestra, ¿verdad?, y Él usa a las personas más débiles. Nuestra mayor batalla, hermano, no está afuera en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, las circunstancias. Muchas veces nuestra batalla, mis amados hermanos, está adentro en el corazón. Dios, hermano, busca a cada uno de aquellos, ¿verdad?, de que simplemente lo que tienen que hacer es escuchar la voz de Dios, creer a la palabra de Dios y confiar que el Señor hará. Hoy vemos, mis amados hermanos, hoy vamos a ver cómo Dios transforma a un hombre inseguro en el libertador de toda una gran nación. Hermanos, ¿quién iba a creer? ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a pensar que este hombre llamado Gedeón, ¿verdad?, este hombre que estaba atemorizado por el miedo a sus enemigos, que estaba viviendo una situación terrible económicamente, ¿verdad?, lo único que tenía era ese trigo que estaba limpiando para alimentar a su familia, para regresar a la cueva en la cual se refugiaba por el miedo a sus enemigos. Pero déjenme decirles algo, hoy vamos a mirar lo que Dios puede hacer a través de aquellas personas que Dios llama, ¿verdad?, a los que son débiles para hacer la voluntad y la obra de Dios. Vamos a mirar 4 puntos importantes el día de hoy. Y vamos a ver, el primero es que Dios encuentra a su siervo en medio del temor y muchas veces en medio de la dificultad. Váyase por favor a los primeros 2 versículos y los vamos a mirar detenidamente. Váyase por favor
al versículo 11 y 12 del capítulo 6 y mire lo que dice la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiaserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mire lo que dice el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese qué maravilloso. Dice la palabra del Señor que el Señor, el ángel de Jehová, se le presentó y le dijo: Jehová está contigo. Mi amado hermano, esa es una declaración de parte del Dios Todopoderoso, el Dios que te conoce, el Dios que te ama, el Dios que para Él no hay nada imposible, hermano. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, de la lucha y de la adversidad que este hombre estaba pasando, la mejor palabra que pudo escuchar ese día y el resto de su vida es que Dios está contigo. Mis amados hermanos, Gedeón verdaderamente él no pudo entender ni comprender, él no podía verdaderamente mirar la dimensión de lo que estaba a punto de ocurrir. Hermanos, la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros y nos da esa certeza, ¿verdad?, de que Dios nunca nos abandona. Dios siempre está con sus hijos. Dios nunca se separa de nosotros. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Sus discípulos estaban tristes porque el maestro ya no iba a estar con ellos, pero el Señor les dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Vayan y prediquen el evangelio, ¿verdad? Que bauticen y enseñen a los nuevos convertidos, ¿verdad? Y también he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, tenemos esa promesa de Dios. Dios nunca abandona a sus hijos. Gedeón, él verdaderamente estaba desesperado, pero la mejor noticia que pudo escuchar del ángel de Jehová fue: Jehová está contigo. ¿Cuántas veces, hermanos, no sentimos nosotros que Dios está muy lejos de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que Dios no está con nosotros? Pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Cuando nosotros seguimos a Dios por sentimientos, por emociones, estamos haciendo algo malo. ¿Sabe por qué? Porque las emociones y los sentimientos cambian y fluctúan. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y si Dios nos dice que Él está con nosotros y que nunca nos dejará, Él cumple sus promesas. Cuando tú no lo sientes, cuando tú oras, cuando tú sientes verdaderamente una distancia entre Dios y tú, no quiere decir, mi amado hermano, que Dios no está contigo. Dios está contigo, y más ahí cuando viene la prueba, la lucha, la adversidad, el miedo, mis amados hermanos, Dios está con nosotros. ¿Cuánto es que tendemos nosotros, hermanos, a creer y a pensar que Dios no está con nosotros cuando estamos pasando pruebas, luchas y dificultades? Y eso era lo que estaba enfrentando Gedeón. Gedeón estaba viviendo una pesadilla como persona, como un jefe de casa, de familia, como un hijo de Dios en el pueblo de Israel. Estaban siendo acosados por sus enemigos. Imagínense ustedes, hermano, cuánta era la desesperación, el miedo y el temor, que se hacían hoyos, huecos, dice, en las montañas, y vivían bajo la tierra por el temor a sus enemigos. Hermanos, Satanás eso es lo que quiere: infundir miedo y temor a los hijos de Dios. Pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos, acuérdense las promesas de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, miramos la palabra que le trae a Gedeón y le dice: Jehová está contigo. Oiga bien,
hombre esforzado y valiente. Fíjense bien, Gedeón estaba trillando trigo dentro del lagar, cosa que no se hacía en ese lugar, sino que se hacía al aire libre, generalmente en una colina, ¿verdad?, donde el viento separaba el grano de la paja. El lagar era un hoyo cavado para prensar las uvas y sacar el vino. ¿Por qué? Miramos qué estaba haciendo. ¿Por qué lo estaba haciendo ahí? Porque tenía miedo, dice la palabra del Señor. Estaba atemorizado. ¿Por qué? Por los enemigos que estaban rodeando al pueblo de Israel. Él tenía miedo. Vivía escondido por temor a sus enemigos. Su vida estaba gobernada por las circunstancias que lo rodeaban. Fíjense qué interesante, mis amados hermanos. A veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias. Son las que dominan, mis amados hermanos, todo lo que es, ¿verdad? Todo nuestro sentir y todo lo que somos. Leemos las noticias, miramos, ¿verdad?, lo que está aconteciendo en el mundo. Miramos, ¿verdad?, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y eso nos roba la paz, nos quita el gozo, nos quita la alegría, ¿verdad? Nos viene la preocupación. Empezamos nosotros ¿a qué? A dudar, a tener miedo. Empezamos nosotros a dudar si Dios está con nosotros o si Dios verdaderamente está en control. Entonces, mi amado hermano, nos asalta la desesperación, viene a nosotros la preocupación, el miedo. Pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos, su vida de este hombre estaba gobernada por las circunstancias y las adversidades. Sin embargo, Dios llega precisamente hasta él. No esperaba que Gedeón saliera de su escondite para buscarlo. Luego dice la palabra del Señor que luego llegó Dios, ¿verdad?, y lo sorprende. El ángel de Jehová aparece sentado, dice, bajo del encinar. Miren qué interesante, hermano. En el libro de Jueces hemos estado estudiando, ¿verdad?, en estos días muchas historias en el libro de los Jueces. Creo que he predicado unos 2 mensajes en el libro de los Jueces. Hemos estado viendo, ¿verdad?, que el ángel de Jehová se aparece. Esta es la tercera vez que el ángel de Jehová se aparece. O sea, ahí hay una manifestación gloriosa de Dios, ¿verdad? A muchos estudiosos bíblicos, ¿verdad?, dicen que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues si la palabra de Dios dice el ángel de Jehová, pues claro que fue nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un propósito maravilloso, ¿verdad? Pero ellos son uno solo, ¿verdad? Pero el Jesucristo nuestro Señor, Él vino, Dios se humanó, dice la palabra del Señor. Dios descendió del cielo, tomó forma de hombre, ¿verdad? Y entonces Él vino, caminó con los hombres. ¿Para qué? Para dar su vida en la cruz del Calvario. Para morir el santo, ¿verdad? Para morir el Hijo de Dios, el Cordero inmolado de Dios, para quitar el pecado del mundo. Entonces, aquí miramos, dice, el ángel de Jehová vino, ¿verdad? Llegó y buscó a este hombre que estaba escondido, con miedo, con temor. Jehová está contigo, dice, varón esforzado y valiente. Fíjese, esta no era una descripción de este hombre en el presente, en ese momento. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía miedo. Y de esforzado y de valiente no tenía un pelo, porque se escondía de sus enemigos, dice la palabra del Señor. Pero fíjese usted cómo describe el Señor a este hombre, ¿verdad? Y le dice varón esforzado y valiente. Nada que ver con el presente de Gedeón en ese momento. ¿Sabe qué? Dios estaba viendo verdaderamente lo que él iba a hacer, ¿verdad? Una declaración del propósito de Dios para su vida de Gedeón. Hermanos, Dios ve lo que nosotros todavía no vemos. Nosotros miramos, ¿verdad?, el presente. Miramos nuestras debilidades. Miramos nuestras luchas. Miramos, ¿verdad?, todo aquello que nos atemoriza, aquello que nos quita el aliento, que nos da miedo, que nos da temor. Miramos, ¿verdad?, alrededor nuestro, nuestras circunstancias.
Miramos las noticias que dice la economía, ¿verdad? De que está en este país, ¿verdad? Está en recesión, las políticas extremas del gobierno contra la inmigración, ¿verdad? Y todo esto nos causa miedo, nos causa temor. Pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos. El Señor nos dice a ti y a mí hoy en día, Jehová está contigo. No importa cuál sea la situación, la adversidad, la lucha, la prueba, lo que tú estás pasando en este momento. No sé, probablemente no es una lucha, ¿verdad? Como la que estaba enfrentando Gedeón. No tenemos a un enemigo en el cual tenemos que defendernos, ¿verdad? Con armas o con ejército, no. Pero Satanás, acuérdense, el enemigo no descansa, siempre él está buscando, dice la palabra del Señor, devorar, destruir y matar a los hijos de Dios. Pero el Señor nos dice, ¿verdad? No temáis, Dios está contigo. Hombre o mujer, esforzada y valiente, Dios está contigo. Hermano, Gedeón no era nada de lo que Dios describía de él. Tenía miedo, se escondía, vivía debajo de las cuevas, estaba temeroso, le tenía miedo a sus enemigos. No tenía ninguna esperanza, mirando que el pueblo de Israel verdaderamente cada día estaba sometido bajo sus enemigos, estaba en una pobreza, porque dice la palabra del Señor que lo que sembraba el pueblo de Israel, venían sus enemigos y se lo robaban, venían con todo su ganado, sus bestias, y se llevaban todo lo que ellos cosechaban. Por lo tanto, había una gran necesidad, había hambruna en el pueblo de Israel. Fíjese qué circunstancias tan tremendas estaba pasando este hombre. Este hombre era el reflejo de lo que estaba aconteciendo y pasando todo el pueblo de Israel. Este hombre estaba temeroso por la situación y las circunstancias que estaban pasando. Si no, váyase a los versículos, vamos a mirar. Primero déjame ver aquí terminar esto. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese bien. En primer lugar, esta no era una descripción de este hombre llamado Gedeón. Pero Dios estaba haciendo una declaración del propósito que él tenía para la vida de este hombre. Dios estaba mirando el futuro de este hombre, lo que Dios iba a hacer a través de él. Él iba a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios para libertar al pueblo de Israel de sus enemigos. Dios llama conforme a su gracia, no conforme a nuestra capacidad. Gedeón no tenía ninguna cualidad ni capacidad para poder llevar a cabo lo que Dios tenía planes hacer, pero ¿sabe qué? La diferencia es que Dios estaba con él. Dios quería hacerle saber y entender a Gedeón que era porque él estaba con él, ¿verdad? Dios le iba a hacer de él un hombre para que librara a su pueblo de sus enemigos. Váyase por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29. Y vamos a mirar lo que hace Dios con las personas débiles, con aquellas que muchas veces por el miedo, por el temor, creen que no pueden hacer nada para la obra de Dios o que Dios no los puede usar. Viven bajo el temor, viven bajo el miedo, viven, mis amados hermanos, ellos escondidos y no se dan cuenta que Dios está con ellos. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 27 y 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para que nadie se jacte en su presencia. Mis amados hermanos, Dios no está buscando personas perfectas, personas con habilidades y cualidades, porque dice la palabra del Señor que no con espada, no con ejército, dice, sino con el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios obrando en nosotros. ¿Para qué? Para derrotar a nuestros enemigos, para enfrentar la batalla, para poder ganar la victoria. Victoria contra el miedo, contra el temor, contra la adversidad, contra cualquier situación, mi amado hermano, que nos robe el aliento, que nos quite la paz y que infunda miedo en nosotros.
Muchos cristianos viven escondidos detrás del miedo, del fracaso, de las heridas, de la inseguridad. Pero Dios sigue diciendo, Jehová está contigo, yo estoy contigo. El poder, mi amado hermano, de Dios no desaparece, ¿verdad? Cuando se va el miedo. Desaparece, mis amados hermanos, cuando creemos en las promesas de Dios. Amén. Fíjense qué maravilloso, hermanos. Aquí miramos algo importante en la vida de Gedeón. Si usted mira más adelante, Gedeón es usado por Dios para libertar a toda una nación. No de enemigos débiles, sino que no de sus enemigos poderosos, dice la palabra. Las circunstancias no cambiaron. Los enemigos seguían siendo los mismos. La situación y la condición de Gedeón no cambió. Seguían siendo los mismos, pero había una gran diferencia. Ahora Gedeón sabía que Dios estaba con él. Hermanos, a veces nosotros queremos cambiar o esperar que algo suceda para entonces nosotros poder hacer algo para Dios. Ay, yo quisiera servir en la iglesia, pero me gustaría que, o esperar que, o hasta que suceda que. Mis amados hermanos, Dios nos llama en la situación y en la condición en la que estamos sin haber cambios, porque Dios es el que va a estar con nosotros y Él es el que nos ayudará, nos capacitará, nos enseñará, y en sus manos nosotros somos verdaderamente un instrumento de poder en las manos de Dios para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, a mí me gustaría enseñar en la escuela dominical, ser maestro de la escuela dominical. Pero primero me gustaría esto, que Dios cambie esto, que Dios cambie acá, que Dios haga allá. No, mi amado hermano. Dios no cambia las circunstancias, Dios no cambia las personas, Dios no cambia nada. Dios quiere usarte así como tú estás en el momento, en la condición que estás, porque no depende de ti, de tus habilidades, no depende nada de ti, depende de Dios. Se dice que un águila nació entre gallinas, ¿verdad? Echaron un huevito ahí con huevos de gallina, ¿verdad? Y la gallina empolló y nació la águila. Esta águila creció, pero no podía volar. Porque esta pequeña águila se había creado entre gallinas y entre pollos. Y de repente un día dice que miró una águila que emprendía el vuelo por sobre las montañas, casi tocaba las nubes. Y la pequeña águila se preguntaba, ¿será posible que un día pueda volar como esta águila? Pero alguien le dijo a esa águila, tú naciste para eso, tú puedes hacer eso. Toda su vida esta pequeña águila había vivido por debajo de su verdadera identidad como águila. Estaba viviendo como pollo, como gallina, sin darse cuenta de su potencial, su identidad. Era un águila que vuela por los aires, un águila poderosa, pero había vivido toda su vida en una identidad que no era la de él. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros como cristianos vivimos igual que esa águila criada por los pollos. Hermanos, nuestra identidad como hijos de Dios es que en Cristo Jesús, mis amados hermanos, somos más que vencedores. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vivimos atemorizados. Vivimos como personas, hermanos, que no somos capaces nosotros de poder desarrollar las habilidades y dejarnos usar por Dios y poder pelear la batalla sin temor y sin miedo, sabiendo que Dios está con nosotros. No vivamos como águilas criados por pollos. Vivamos de acuerdo a nuestra identidad como hijos de Dios. Acuérdense que tenemos un Padre que es poderoso. Él es el dueño de todo lo que existe, del oro y de la plata. Entonces, ¿por qué vivir atemorizado sabiendo
capacidad y nuestra fuerza poder luchar y vencer las batallas. Pero acuérdese, mi amado hermano, cuando nosotros confiamos y creemos que Dios está con nosotros y que el poder de Dios es el que nos va a capacitar y nos va a dar la victoria en medio de las pruebas, entonces podemos nosotros enfrentar los problemas y las dificultades y poder ser más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se le va el miedo, ahí se le va el temor, ahí se le va la duda, ahí se le va todo eso y usted vive una vida confiada porque usted está confiando en el poder de Dios. Debilidades. Miramos que el Señor encuentra a sus siervos en medio del temor y de la debilidad. Segundo punto, Dios responde a nuestras dudas con su presencia. Fíjese, todos enfrentamos dudas, hermanos, en nuestras vidas. Cuando viene alguna enfermedad, nos preguntamos muchas veces, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí si yo me cuidaba? Yo he buscado de ti, ¿por qué esta enfermedad? Dudas. Miren lo que dice en el versículo 13. Lea ahí, por favor, versículo 13. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no los sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjese qué interesante. Gedeón hace una pregunta que refleja el dolor no solo de Gedeón, sino de todo el pueblo de Israel en ese momento. No estaba negando la existencia de Dios, estaba luchando para comprender el actuar de Dios. Hermanos, muchos de nosotros nos hacemos preguntas también y son válidas. Muchos héroes de la Biblia hicieron preguntas semejantes. El rey David, Habacuc, Jeremías, Job, preguntaron al Señor sus dudas. La fe verdadera, ¿verdad?, no ignora esas preguntas importantes, sino que las lleva delante de Dios, le pregunta a Dios, clama a Dios. Y podemos nosotros llevar esas preguntas al Señor. Las circunstancias en la vida de Gedeón nunca cambiaron. Y las circunstancias también, mis amados hermanos, nunca cambian el carácter de Dios. Nos queda una enseñanza maravillosa en el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos del Maestro iban en la barca, dice, en medio de la mar y una tormenta los sorprendió. Ellos se encontraban solos, Jesús se había quedado en tierra. Dice que la tormenta azotó con gran fuerza, que tenían miedo de naufragar y de perecer. Pero en ese momento el Señor se aparece caminando sobre las aguas. Fíjese qué escena tan más maravillosa. Por supuesto que los discípulos del Maestro no reconocieron que era Jesús. Lo que hicieron, aparte del miedo y el temor que tenían por la tormenta que estaba amenazando sus vidas, miraron y gritaron, ¡un fantasma! Tuvieron miedo, más que miedo sobre miedo, pobrecito. Y dijeron, un fantasma. No reconocieron que era el poderoso Rey del universo, el que domina, el que gobierna, el que está al control de todo, incluso del fuerte viento, de la lluvia, de la tormenta y del mar embravecido. El Señor Jesús caminando sobre las aguas. Ay, pero cuando lo reconocieron y el Señor le dijo, no temáis, soy yo. Y dice que les volvió el aliento, ¿verdad? Como dice que el Espíritu les había ido. Volvió el aliento a sus cuerpos, a sus vidas. Y entonces el Señor dice de que entró en la barca, clamó y reprendió el viento, dice, y las olas, y hubo gran bonanza. ¡Qué maravilloso, mis amados hermanos! Saber y reconocer, mis amados hermanos, que las circunstancias no cambian el poder y la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. No importa que el mundo se estremezca. Mire,
ahorita miramos todo lo que está pasando en Venezuela. Es triste mirar las noticias, familias enteras soterradas. ¿Cuánta gente murió? Mucha gente se pregunta y se hace estas preguntas, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite todas estas cosas? Son preguntas válidas, mis amados hermanos. Debemos de venir delante de Dios, ¿verdad? Y hacerlas saber delante de Dios. Pero vaya, miren lo que dice la palabra del Señor. Váyase por favor a Isaías 55, 8 y 9. Nosotros no entendemos, hermanos, las cosas que suceden, pero Dios sigue siendo soberano y Él está en control de todo. Váyase por favor a Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Mire usted. A veces nos hacemos preguntas y no encontramos las respuestas. Queremos nosotros, hermanos, entender todo lo que acontece, todo lo que sucede. Pero acuérdese, mi amado hermano, que Dios sigue estando en control. Él es soberano de todo. Nada se va de sus manos. Muchas veces nos estamos preguntando: ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué se murió mi ser amado, mi ser querido, tan bueno que era? ¿Por qué esta enfermedad llegó a la vida de esta persona, que es una persona noble, buena, un hermano ejemplar? ¿Por qué este sufrimiento? Dios no siempre responde al porqué, mis amados hermanos. Debemos de entender que Él siempre va a estar de nuestro lado. Su presencia, mi amado hermano, como hijos de Dios que somos, y Él como nuestro Padre que es, su presencia estará con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Qué dijo Job? Si subiera lo más alto, dicen, las nubes, y hiciera mi morada allá, ahí estás tú. Si bajara lo más profundo del mar y hiciera, dice, a donde fuere, tu presencia está ahí. Mis amados hermanos, Dios está siempre con sus hijos. Eso le dijo el ángel de Jehová a Gedeón: Jehová está contigo. Fíjese qué maravilloso, hermano. Tenemos una promesa de Dios que no cambia en medio de nuestras circunstancias y nuestras adversidades. Siempre la presencia de Dios está con nosotros. En Hebreos capítulo 13, 5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa de un Dios que cumple y cambia y cumple cada una de sus promesas. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ve que nosotros creemos que ese versículo o esa promesa del Señor se refiere, ¿verdad?, a las promesas de Dios, a lo que Dios ha prometido en su palabra o a la Biblia, ¿verdad? No, cada palabra que Dios ha dicho, mi amado hermano, puede la tierra pasar y todo terminar, pero su palabra nunca pasará. Su palabra será una realidad y se cumplirá. Tercer punto: Dios capacita al que llama. Fíjense que esto es otro importante. Vamos al versículo 14 y 16. Busque ahí en su Biblia, versos 14 al 16. Y llamándole Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjese bien. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Gedeón inmediatamente responde: como usted y como yo hubiéramos respondido, ¿cómo será posible eso? Yo soy una persona insignificante, no tengo los recursos. Eso es la primera excusa que nosotros ponemos ante una demanda o un llamado de nuestro Dios. ¿Se imagina usted que le dijera el Señor: Ruth, vete de misionera a llevar mi palabra a África? ¿Qué le contestaría de primero? Ay, Señor, en primer lugar, yo no hablo ni el idioma que la gente habla por allá.
tengo a mis hijos, y le ponemos un montón de cosas. No estoy capacitada, nunca he sido misionera. Eso es lo que haríamos nosotros. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Fíjese bien, Gedeón inmediatamente responde, mi familia es pobre. ¡Ah! ¡Qué interesante! Yo soy el menor de los hijos de mi padre. O sea, yo soy insignificante. Yo no soy una persona verdaderamente que tiene las cualidades para lo que tú me estás pidiendo. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Ay, pero yo cómo voy a llevar la palabra, cómo yo voy a ser pastor, cómo yo voy a hacer esto, cómo yo voy a hacer lo otro. Déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Dios llama y Él es el que capacita cuando hace el llamado. No nos llama porque somos nosotros verdaderamente hábiles y lo sabemos todo. No. Dios escoge y busca, dice la palabra del Señor, a lo que no es para avergonzar a los sabios. Si no, mire la historia de los grandes héroes del Señor. ¿Qué hablar, qué decir de Moisés? Moisés no era tan valiente, hermano. Moisés andaba huyendo por lo que había hecho allá en Egipto. Moisés, cuando el Señor le habló, la excusa que le puso Moisés, no puedo hablar, soy tardo para hablar. ¿Cómo voy a ir yo ante Faraón? Y le dijo el Señor, yo estaré contigo y yo te diré lo que tienes que decir y yo estaré ahí contigo y harás lo que yo te diga. Fíjese qué interesante. Miramos que Gedeón le dice, mi familia es pobre. Yo soy el menor de los hijos de mi padre. Para nosotros el ser menor no importa nada, pero en la tradición de los judíos de aquel entonces, el menor, mi amado hermano, no tenía voz ni voto. Ahí el que era el mandamás era el hijo mayor. Tenía toda la responsabilidad y respaldo de su padre. Era cuando su padre moría el que reemplazaba en todo al padre, al jefe del hogar. El menor, hermano, no tenía verdaderamente no tenía voz ni voto, era una persona que pues insignificante. Pero fíjense bien, Dios no discute con las limitaciones de los seres humanos. Simplemente dice, ciertamente yo estaré contigo. No discutas. Yo soy el que voy a hacer la obra. Yo estaré contigo. Ese era el secreto del poder de Gedeón. No era la fuerza de Gedeón, era la presencia de Dios con él, mis amados hermanos. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. Fíjense que nosotros ponemos muchos pretextos para cuando Dios nos llama o nos manda a hacer algo. Ay, es que yo no puedo, es que no estoy preparado. Pero mi amado hermano, si Dios está contigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando a mí me llamaron para abrir la obra, esta obra, ¿verdad? Que la abrimos en el área del aeropuerto. Me dice uno de mis maestros del seminario, Víctor, necesitan a un pastor para abrir una nueva obra. Le di la planta, ¿cuál fue la excusa que le dije? Ay, pero es que yo nunca he sido pastor. ¿Y sabe qué me dijo mi maestro? Pero para estudiaste para pastor. Me dijo, dije que te me va para allá, ¿verdad? Y vamos, mire usted lo que ha hecho el Señor, ¿verdad? 20 años. No, porque yo soy el mejor de los cristianos, el mejor de los pastores, por la gracia y la misericordia de Dios. Nunca me ha abandonado. Dios ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Han pasado momentos difíciles, hermanos, pero Dios ha estado conmigo. Y la prueba de eso es que aquí estoy todavía, peleando la batalla. Entonces miramos, mis amados hermanos, que Dios, al que llama, Dios lo capacita. Ay, pero a veces queremos capacitarnos nosotros por nuestros propios medios para después ir. No, hermano, somos un instrumento poderoso en las manos de Dios. Amén. Moisés decía, no puedo hablar. Jeremías decía, soy un niño. Y sin embargo, Dios lo usó.
Isaías dijo, ¿verdad? Soy un hombre inmundo. Y Dios lo usó grandemente. ¿Y qué decir del apóstol Pedro? Le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Y qué hizo el Señor con Pedro? Hizo un hombre tan poderoso en su fe. Predicó su palabra con poder y con denuedo, que en una sola prédica dice que más de 5,000 se convirtieron al Señor en un solo día. Pero si usted miraba a Pedro, antes hasta negó al Señor Jesucristo, yo que no lo conocí. ¿Imagina usted? Pero Pedro aprendió no a confiar en él, en su fuerza, en sus habilidades. Aprendió a entregarse a Dios y ser usado por Dios para ser un instrumento para la gloria y honra de nuestro Dios. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Dijo, tengo un aguijón. Y sin embargo el Señor no se lo quitó, pero Dios lo usó tremendamente. Hay una ilustración, dice que un lápiz le preguntó a su fabricante, ¿cómo escribiré yo cosas importantes si soy tan pequeño? El fabricante le respondió, no puedes tú como lápiz hacerlo, depende de la mano que te sostiene. Mire qué interesante. Así, mi amado Dios, hermano, ocurre con nosotros como creyentes, como hijos de Dios. No es por lo que nosotros somos, sino por lo que estamos agarrados de la mano de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Último punto, la fe aprende a confiar aún cuando todavía no vemos. Fíjese qué interesante. Versículo 17, váyase al versículo 17. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí, verso 17. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Fíjese bien, qué interesante. Gedeón aún luchaba con sus dudas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dudas? Por supuesto, cada día las enfrentamos, ¿verdad? Y cada vez nosotros nos hacemos esas preguntas cuando vienen dudas a nuestra mente. No es incredulidad absoluta, mis amados hermanos, es parte del crecimiento espiritual en nuestra fe. A veces nosotros somos bien, ¿cómo les puedo decir? Impacientes con nosotros mismos. ¿Y qué decir con nuestros hermanos que Dios nos ha puesto, que caminemos juntos, que vayamos de lado a lado en el caminar de la fe? No tenemos paciencia cuando los miramos, ¿verdad?, con dudas en sus vidas. Pero la duda, mi amado hermano, es parte del crecimiento y la madurez espiritual. Usted y yo en todo momento vamos a tener dudas. Es una fe que va en crecimiento. Dios tiene paciencia con nosotros, le confirma el llamado a Gedeón, ¿verdad? Y le dice a Gedeón verdaderamente, yo estoy contigo. Y él pide una señal, fíjese bien. ¿Para qué? Para poder estar seguro si había hablado Dios con él. La gracia de Dios acompaña el proceso del crecimiento espiritual gradualmente. Dios fortalece la fe a quienes sinceramente, ¿verdad?, desean obedecer a Dios. ¿Qué dijo uno de los discípulos del Maestro, verdad? Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Marcos capítulo 9, 24. Romanos capítulo 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay creyentes que aún luchan con sus dudas, ¿verdad? Tienen preguntas, pero siguen buscando al Señor. Eso agrada, mis amados hermanos, a Dios, porque cuando un hijo pregunta a su padre es porque quiere saber o tiene duda de algo. ¿Y cómo se siente el padre de satisfecho cuando disipa aquella duda que hay en la cabeza de su hijo? Pues déjeme decirle que de la misma manera es nuestro Dios. A Dios le agrada eso. La fe madura, ¿verdad? Caminando lado a lado con el Señor. No esperando, ¿verdad?, entenderlo todo primero para obedecer a Dios. Debemos de preguntar, de caminar con nuestro Dios. Ya para terminar. Cuando comenzó esta historia, Gedeón era un hombre que estaba ¿dónde? Escondido con miedo, con temor. Al terminar el llamado de Gedeón, él sería el libertador de Israel. ¿Qué cambió en la vida de Gedeón? Gedeón no cambió de familia, su familia no se hizo rica. No dice eso, era la misma familia de Gedeón.
Gedeón no cambió su economía, nada cambió en la vida de Gedeón. No cambió el enemigo, eran los mismos madianitas, ¿verdad? Y el enemigo que lo tenía rodeado cambió su confianza y su perspectiva en Dios. Esa es la clave. Esa fue verdaderamente la situación que cambió en la vida de Gedeón. Gedeón creyó, cambió porque él confió en Dios. El Señor sigue buscando hombres y mujeres que respondan a su llamado. No importa cuán pequeño seas o te sientas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto miedo tengas, Dios está contigo. Él hará mucho más de lo que te puedes imaginar. Efesios capítulo 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pidamos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es el que hace, mi amado hermano, la diferencia? Dios, que está con nosotros. ¿En qué área de tu vida has estado escondido, con temor, con miedo, paralizado, que no te permite seguir avanzando y yendo hacia adelante? ¿Has permitido que el temor gobierne tus vidas y tus decisiones? ¿Has olvidado que Dios sigue estando contigo? Déjame decirte que hoy el Señor te llama a dejar ese lagar de miedo para caminar en obediencia a Él y mirar la libertad sobre tus enemigos. No permita que tus limitaciones definan tu futuro. Permite que la presencia de Dios defina tu identidad. ¿Te acuerdas la historia de la águila que fue criada como gallina? Hasta que entendió que estaba viviendo una identidad que no era la de él. Ella no era gallina, era una águila. Cuando entendió eso, entonces se dio cuenta que podía volar, emprendió el vuelo y conquistó las alturas. Vivió de acuerdo a su identidad. Usted y yo, mi amado hermano, somos hijos del Dios soberano del universo. Somos hijos e hijas de Dios. Nuestro Padre es poderoso. Y cuando nosotros vivimos verdaderamente esa identidad como hijos de Dios, entonces nosotros vamos a vivir una vida que glorifique a Dios, y las bendiciones y el poder de Dios será en nuestra vida. Ahí donde estás, te voy a invitar que inclines tu rostro en esta tarde. La primera invitación que voy a hacer es que si nunca has entregado a tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día para responder a ese llamado, para poder disfrutar de la salvación y la vida eterna y poder saber lo que es ser un hijo de Dios. Acuérdate que el Señor Jesucristo vino a buscar a los pecadores, a perdonar nuestros pecados mediante su muerte, su resurrección y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Si ya eres un creyente pero has vivido demasiado escondido por el temor a la duda, verdaderamente ven al Señor y sigue llamando a hombres y mujeres comunes para realizar una obra extraordinaria por medio de su poder. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y hoy te quiere llevar esa bendición que es Jesús en tu corazón para salvación y vida eterna, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, Señor, que la paga de mi pecado merece la muerte. Hoy, oh Dios bendito, yo abro mi corazón, te invito que entres a mi vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname, oh Dios. Hazme una nueva criatura, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sigue orando ahí donde estás. Padre amado, Señor, te damos gracias. Porque tú no llamas a los capacitados, sino que capacitas, Señor, al que llamas. Gracias porque así como buscaste a Gedeón en su momento de temor, también vienes hoy al encuentro de nuestras vidas. Perdónanos cuando hemos permitido que el miedo, la inseguridad y las circunstancias sean más grandes que tu promesa. Ayúdanos a creer, Señor, que tu presencia es suficiente y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad.
Fortalece a cada hermano y hermana, Señor, que hoy enfrentan luchas, dudas y desánimos en su vida. Levanta obreros valientes para que tu reino, Señor, sean usados para la gloria y honra de tu nombre, Señor, y lleven tu palabra con poder en este mundo, Señor. Gracias te damos, Padre. Hoy, Señor bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que te necesitamos en cada día y en cada momento. Llévanos con tu bendición y tu amor. Guárdanos, cuídanos en tu completa paz, Señor, y permite, oh Dios, que podamos vivir vidas, Señor bendito, que te glorifiquen, Señor, enfrentando cada lucha y cada prueba, no con armas humanas, sino en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados.